La situación en la legislatura provincial y el anticipo que nos hacía Verónica Miranda de la cuestión vinculada con el reclamo de gente que es beneficiaria de planes sociales para que se modifique la ley de presupuesto según lo pidió el Poder Ejecutivo, a los efectos de que puedan cobrar los contratos que les celebraron durante la campaña electoral. La semana pasada, como ustedes saben, porque así lo hemos informado y se lo ha repetido en muchos medios además, la Cámara de Diputados no sesionó por falta de quórum. La oposición se retiró y no contribuyó al quórum, puesto que el oficialismo tiene el propio quórum, ¿no? El oficialismo tiene quórum propio, pero están con severas dificultades en el oficialismo para mantener la cohesión y la unión del bloque ante las decisiones que viene adoptando el gobierno de la provincia. Lo cierto es que hay hasta cierto impulso que se advierte desde ámbitos de oficiales a quienes se manifiestan en la legislatura provincial contra los legisladores para que los presionen, para que efectivamente se sancione esta modificación a la ley de presupuesto, que implicaría no solamente, o podría implicar no solamente la designación de la gente de los planes sociales, sino a lo mejor otros, porque no pone límite, digamos, ni se conoce cuánto se piensa gastar en ese tema, que es una de las observaciones que se formulan. La media sanción del Senado está en diputados y y fue incorporada en una revisión de la orden del día de la semana pasada, según lo que se explicó aquí en este programa. El oficialismo no consiguió quórum, la oposición se retiró. Inmediatamente después hicieron una manifestación de gente que está en la legislatura desde entonces para presionar sobre este tema. Y Verónica nos dijo hace rato que una de esas personas que protesta se ha encadenado a la reja de ingreso a la legislatura provincial para demandar que efectivamente la cuestión sea objeto de consideración. De manera tal que la presión sobre los legisladores es mucha y desde el oficialismo se trata de volcar esa presión hacia los legisladores de la oposición, porque en realidad tiene dificultades para conseguir su propio quórum. Tengo comunicación con Eugenia Gallardo, que es diputada provincial de Unidos por San Luis y autora de un proyecto de solicitud de informe cuyo tratamiento sobre tabla se iba a pedir también la semana pasada, cuando fracasó la sesión. Eugenia Gallardo, buen día, diputada. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Mario. Buen día a toda tu audiencia. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo están viendo el panorama en el ámbito de la legislatura y cómo se preparan para la sesión de mañana? Y la verdad que va a ser un día complicado. Suponemos que no va a ser un miércoles más. Bueno, esto todo resultado de una medida tramposa que quieren tomar, incorporar mediante una reforma de un artículo de la ley vigente de presupuesto, en donde pretenden quitarle restricciones que le son propias a la legislatura de dar al Ejecutivo. Como legisladores tenemos la función de controlar al Poder Ejecutivo para evitar excesos. Entonces, la ley vigente de presupuesto, como todas las leyes que anualmente se aprueban, tiene una restricción respecto de la cantidad de empleados de la Administración Pública Provincial, tanto centralizados como descentralizados. Y mediante esta reforma se le intenta quitar esta restricción constitucional, digamos, que resguarda los límites propios de una república. Se le intenta quitar esta limitación, permitiéndole al Ejecutivo, a su voluntad y sin ningún tipo de límites, contratar, puede ser a funcionarios actuales, a punteros políticos. Lo que quiero manifestar con esto, que en ningún lado está estrictamente dicho que sean los beneficiarios de los planes sociales quienes se beneficiarían con esta reforma, porque no está expresamente invocado en la ley. Ajá. Entonces, con la excusa de querer
beneficiar a personas del plan, están generando un problema social, alterando el orden y la paz social de San Luis, invocando poderes irrestrictos al Ejecutivo para generar una enorme fragilidad fiscal, para poner en riesgo el pago de sueldos futuros, el pago a médicos, a maestros, a policías, la compra de medicamentos. Realmente se pone en riesgo el orden fiscal de la provincia, sobre todo para la próxima gestión y sobre todo considerando que el gobernador ya retiró de las reservas que tenía el Estado provincial más de 80 millones de dólares, que seguramente va a ser efectivos en estos últimos 3 meses de gestión para hacer lo que quiera. Con la anuencia, busca hacerlo con la anuencia del Legislativo Provincial. Dos preguntas. ¿Qué decisión van a tomar ustedes o qué actitud van a tener ustedes si mañana el oficialismo no reúne su propio quórum para funcionar? Mario, no podemos ser cómplices o colaborar para tratar una medida que sabemos que va en contra de los intereses de todos los sanluiseños. Esto que te digo, si sucede es grave. No poder pagar a los empleados, no poder realizar los gastos que ordinariamente hace el Estado provincial por una medida salvaje que está tomando el gobernador, que después de la derrota pareciera que perdió el control del raciocinio y está cometiendo realmente actos totalmente perversos y con medidas totalmente destructivas para todos los sanluiseños. Entonces, si no reúnen el quórum, que lo tienen propio, no vamos a ayudar para que lo consigan, obviamente. Y en el caso de reunirlo, obviamente no podemos acompañar esta ley que ya tiene media sanción del Senado. Hay documentación fílmica, de cómo incitaron algunos diputados la semana pasada a gente que habían movilizado la legislatura contra ustedes. La policía impidió que circularan por la legislatura y eso seguramente evitó que ustedes los legisladores que se retiraban, se vieran en una situación complicada. ¿Temen que esto pudiera llegar a ocurrir mañana? Todo es posible, Mario. No sabemos, creemos que la seguridad que tiene todavía la provincia va a resguardar los intereses y bueno, la integridad física de los diputados para que podamos cumplir con nuestras funciones, pero que quede claro que lo que se quiere cometer es un acto que viola la Constitución provincial, nuestra Carta Magna. Está chocando hay 2 artículos que claramente establecen cuestiones que con esta ley no se respetarían. El artículo 8 establece que ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales. Nosotros tenemos la facultad de autorizar o rechazar incrementos a la planta de personal. Entonces, cuando no están establecidos esos incrementos, porque no establecen números y tampoco establece los recursos de dónde van a salir la financiación de esos gastos que no sabemos cuántos son, cuáles son, no sabemos a quiénes va a estar dirigido, porque no está expresamente mencionado que es para el Plan de Inclusión Social. Tampoco lo establece el presupuesto que tampoco se consensuó con el gobierno que va a empezar sus funciones el 10 de diciembre, el presupuesto 2024.
Esto En el acerca de presupuesto la 2024 designación, podría haber estado establecido estas designaciones futuras y tampoco se hizo. esto que no se garantiza que sea el personal del plan de inclusión social el que vaya a designarse. Ni aún con la modificación que le introdujo al proyecto original senadores, dándole la prioridad, eso no Darle la significa. prioridad no significa, porque tampoco ni siquiera los legisladores saben cuántos son los beneficiarios del plan de inclusión que deberían firmar contrato para pasar a planta permanente, a planta de la administración pública provincial. Entonces, por esto es que también se hizo una solicitud, un pedido de informes al Ejecutivo, que debería tratarse mañana, porque no se trató el miércoles pasado, en donde solicitamos al Ejecutivo que nos detalle cuál es la situación del plan, de los beneficiarios del plan, un detalle pormenorizado de los contratos que se dice que se firmaron en época de veda electoral, violando otra ley provincial. Si ya existe homologación de contratos, a cuántos beneficiarios del plan se les pagó ya, y cuál es el detalle del origen de los fondos, o cuáles son las asignaciones presupuestarias que se realizaron para poder formalizar esos pagos. Si Pero ustedes no... esto respecto de lo que pasó, ¿no? La ley, en caso de aprobarse, sería vigente a partir del día de su promulgación. Ahora, si no sesionan, tampoco puede tomar estado legislativo el proyecto de presupuesto del año próximo. Exactamente. ¿Cómo evalúan esto ustedes? Y el presupuesto del año próximo, la verdad que es una expresión de deseo del gobernador que se va, así que el presupuesto tiene que pasar a comisión, tiene que ser analizado, seguramente vamos a solicitar modificaciones al presupuesto, que tiene obras que históricamente viene anunciando que se van a hacer y nunca se hicieron. Digamos, el presupuesto la verdad que es un plan de gobierno del gobierno que se haga cargo a partir del 1 de enero del 2024. Entonces, realmente las urgencias las tiene quien va a gestionar esos los ingresos y quien va a realizar esos gastos, ¿no? Obviamente que nos preocupa que se presente un presupuesto que no esté confeccionado o que no esté avalado o consensuado con los equipos que se harán cargo de la próxima gestión. Pero es realmente muy grave lo que se pretende aprobar con esta modificación al presupuesto vigente. Eugenia Gallardo, gracias por atenderme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Buen día. La diputada provincial de Unidos por San Luis, representante del departamento Pueyrredón, Eugenia Gallardo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Radio Universidad.